Porque el cambio climático, yo siempre lo digo, ¿no? Es un hecho físico. Que la opinión que tengamos los seres humanos sobre ella le importa un comino, es un hecho. Y es así, es como intentar discutir la ley de la gravedad. Porque la gente no tiene ni idea. O sea, quiere decir, yo siempre digo lo mismo, un huracán de categoría 3 tiene la misma cantidad de energía que consume toda la humanidad en un año. Pero lo que no es un hecho físico y lo que es muy discutible y tiene que ser discutido son las medidas que se toman o se dicen tomar en la lucha contra el cambio climático. En una entrevista, por ejemplo, que me hicieron hace tiempo en Televisión Española, ¿usted no tiene fe en la ciencia y en la tecnología? Soy científico, prácticamente por definición no tengo fe en nada. Yo lo que creo es en el poder de la razón para hacer las cosas. Nosotros tuvimos que escribir un artículo porque nos querían llevar a un debate con el coronel Baños, creo que era. Con el coronel Baños. Con Pilar Esquinas, imagínate. No, y bueno, claro, ninguno de los tres a los que yo propuse, que era Antonio Turiel y el otro era yo, el que me encasquetó Antonio Turiel. Y bueno, pues tuvimos que decir que no. Como muchas veces a nosotros llaman derrotistas, apocalípticos, o esta palabra que inventaron mal adaptada a los de Más Madrid con una estrategia equivocada de llamarlos colapsistas, puestos a ponerle motes a los demás, pues a mí dejarme también, que yo también quiero jugar a eso. Pues yo te diré que tú no eres un tecno-optimista, tú eres un tecno-flipado, incluso un tecno-gilipollas, porque vamos, es que creer que la tecnología, simplemente porque a mí me vendría muy bien, mira, mañana a las 3 de la tarde se va a producir un milagro tecnológico que me lo va a resolver todo, porque oye, es que me va perfecto y así luego puedo dejar el niño en el partido de fútbol. Tú eres un tecno-gilipollas. Lo que yo sí que creo que está esperando mucha gente escuchar es qué podemos hacer y qué queremos hacer, además. Porque claro, una cosa es lo que podemos hacer, otra lo que queremos, y en medio de esas dos cosas estará lo que se haga finalmente. Porque, como decía antes, tenemos ahora mismo eso que se ha dado en llamar ecofascismo, por ejemplo, que es una de las posibilidades que tiene mucho que ver con esta gente de la que he comentado. Si alguien quiere investigar sobre esto, que busque en la Wikipedia Ilustración Oscura y a partir de ahí que tire del hilo, que se va a encontrar cosas muy interesantes como Curtis Yarvin, por ejemplo, gente de este estilo que realmente, si tiene interés, le va a abrir los ojos sobre hacia dónde nos quieren llevar algunos que van muy por delante de lo que nos creemos, y saben perfectamente dónde estamos, los límites que tenemos, y saben perfectamente el mundo al que quieren ir. Y contra eso es contra lo que hay que luchar, y también hacia dónde, de eso es de lo que quiero hablar contigo, que nos hables de hacia dónde queremos ir. Adelante, Antonio. Mira, justamente me das un buen pie para empezar con una cuestión que para mí es fundamental. Efectivamente, toda esta gente dispone de una información mucho mejor que la nuestra. La disponen de ella desde hace mucho tiempo y ellos entienden perfectamente el mundo hacia el que vamos. Y saben que va a ser un mundo en el que va a haber problemas ambientales muy serios, va a ser un mundo en el que el descenso energético y material va a ser inevitable. Porque es debido a hechos simplemente termodinámicos y geológicos. Es así. Va a haber menos y lo que tienes que hacer es apañarte para hacer con menos. Delante de esta situación que no es negociable, que hay un descenso de la energía y materiales, que de hecho ya está empezando, ¿no? A mí alguna vez algún troll viene y me dice, ¿dónde está esa escasez de diésel de la que hablabas? Digo, bueno, ¿cómo se nota que tú no vives en Latinoamérica? Porque en Latinoamérica hay muchos países donde está faltando diésel al punto de que hay huelgas de camioneros en Colombia porque no tienen diésel, o en Argentina este año se perdió el 20% de la cosecha, un país productor de petróleo por falta de diésel, o en Nigeria, ya va pasando África, que es uno de los principales proveedores de petróleo de España, hay unas revueltas internas por el alto precio de los combustibles porque están prefiriendo exportar petróleo hacia Occidente que no generar combustible. Es un país superpoblado que tiene muchos problemas y no es un país que está haciendo alimentos. Porque la producción de diésel ahora mismo es un 20% inferior a lo que era el año 2015, cosa que era previsible, también la comentamos 1000 veces. Yo es que hasta ya la he comentado varias veces en mis libros encima para más agravamiento, ¿no? Ya es como un poco... Y, bueno, pues es una situación que es inevitable, era conocida, ya estamos ahí, estamos entrando en estos procesos de descenso. Y esta gente obviamente hace mucho tiempo que lo sabe. Y evidentemente el modelo que ellos plantean es un modelo en el que ellos mantienen sus privilegios, porque ellos solo creo que de igual manera renuncian a sus privilegios. Entonces, en realidad es curioso, el capitalismo como filosofía de tasa de ganancia del capital, como un ente abstracto y tal, apoyar el libre mercado, es un poco secundario. Lo verdaderamente importante es que ellos mantengan sus privilegios. Ellos, una casta autoelegida, que ahora mismo disfrutan de una supremacía económica, se puede decir así. Ellos lo que quieren es, vale, de acuerdo, el sistema no se va a mantener igual, pero queremos tener estos privilegios, aunque sea a costa del empobrecimiento masivo de la población. Y el plan es ese. Claro, tú cuando hablas de un
de una vuelta al antiguo régimen. Yo no sé si la gente es consciente que significa volver al antiguo régimen, ¿no? L'ancien régime. O sea, es volver a sistemas esencialmente de reyes déspotas, de sistemas feudales o sistemas feudales mejorados. Quiere decir, pues vale, unos sistemas en los que hay unos pocos que evidentemente tienen todos los privilegios y que los conservan a sangre y fuego, ¿no? Primera cuestión que es evidente, para mí, yo creo que cualquier apuesta que se haga, que nosotros queramos, nosotros los que potencialmente vamos a estar condenados a la miseria, porque eso hay que ser conscientes, nosotros somos carne de cañón, es apostar por un sistema radicalmente democrático. Yo creo que con todas las limitaciones que haya podido tener la democracia liberal, que las ha tenido muy graves, tenemos que apostar por un sistema democrático. Lo ideal es que vaya, por supuesto, mucho más allá del sistema de democracia liberal. Eso está claro. Tiene que ser democrático de verdad. Entonces, hay que apostar por una democracia absoluta. Para mí eso está claro. Claro, si tú tienes una democracia absoluta y estás hablando de un descenso energético y materia inevitable, se plantea lógicamente la cuestión del reparto. ¿Cómo se va a repartir esto? Y entonces, bueno, pues aquí hay muchas maneras y esto es una cosa que habrá que hablarla. Cuando tú estás hablando de que hay una disminución, obviamente va a haber un racionamiento. No se va a poder hacer todo lo que uno querría hacer, ni se va a poder permitir que quien quiera gaste pródiga y liberalmente. No se puede, porque va a faltar. Entonces eso implica una cosa que evidentemente le desagrada muchísimo a los adalides del liberalismo económico, que es la planificación, porque les suena a comunismo. Pero de hecho yo creo que es curioso porque pocos sistemas hay tan planificados como el capitalista, que se decide ya la fecha de lanzamiento de no sé qué coche con 5 y 10 años de anticipación y se planifican los productos que va a haber en los lineales de los supermercados, etcétera, etcétera. O sea, si justamente el capital lo que necesita es un sistema muy ordenado, muy planificado, muy estático, porque de otra manera no puede conseguir la eficacia de generación de capital que tenía. Entonces, claro, tú tienes que discutir qué se hace y cómo se hace. Entonces, estas son cuestiones iniciales que vienen planteadas directamente por la cuestión de la escasez. Va a haber menos energía, va a haber menos materiales, tenemos que discutir entre todos tenemos que hablar con ello, hay que hablar los ciudadanos, hay que hablar las empresas, hay que hablar todo el mundo. Hay que hacer de una manera radicalmente democrática, además argumentando, exponiendo los argumentos. Y hay que planificar, porque no todo se va a poder hacer, por lo menos no de cualquier manera. Para mí lo importante es garantizar el bienestar de las personas. Para mí, y eso además yo creo que es, no sé, lo lógico, las funciones yo más como servidor público, yo creo que evidentemente me debo pues, a los ciudadanos de este país, a las personas, y yo creo que tengo que procurar su bienestar. Entonces yo creo que esto es lo que hay que poner en la prioridad. La prioridad es que los hijos de tu vecino no se vayan a la cama sin cenar o sin comer. Yo creo que si los hijos de tu vecino se van a casa sin haber comido, se van a la cama sin haber comido aquel día, eso es un fracaso como sociedad. Y eso es justo el tipo de cosas que no debe pasar. Yo no estoy diciendo que tengan un iPhone. Te estoy diciendo que coman. A mí me parece que es algo como muy básico. Entonces, esto lógicamente va a requerir un nivel de organización, de discusión, lo que quieras. En el libro, yo fundamentalmente lo que hago es la discusión técnica, es decir, qué cosas conocemos que van a ser útiles en este cambio. Y además, una cosa que es importante, porque en una infame entrevista que me hicieron en un diario madrileño de gran tirada, con un sesgo que ya había sido habitual en ese medio, una persona que ya se ha distinguido pues, por esta manera de actuar, un poco profesional en mi opinión, porque yo creo que un periodista no tiene que sesgarse según sus preferencias personales, sino intentar dar la visión más objetiva, incluso a personas que no le gusten, como puedo ser yo. Y como digo, en esta entrevista se me intentaba presentar como una especie de druida primitivista, que, bueno, una especie de vuelta a las cavernas, gilipolleces todo, evidentemente. Además es curioso la falta de profundidad en los argumentos y demás. Yo siempre digo que cuando hablamos de estas alternativas técnicas no son sustitutivas sino complementarias. Precisamente lo que pretenden es cubrir aquello que no estamos pudiendo hacer con todo lo demás. Sabiendo además que habrá cosas que cada vez nos va a costar más hacer. Entonces el objetivo, cuando estamos hablando, por ejemplo, de fomentar el ferrocarril, que es una cosa de sentido común, el ferrocarril eléctrico es el medio de transporte terrestre más eficiente que hay,
Y actualmente es un desafío recuperarlo porque requiere muchos materiales y mucho mantenimiento. Es un gran desafío, yo creo que eso merece la pena. Además, eso favorecería justamente más consumo eléctrico, no en la proporción que ellos quieren, pero sería algo útil y vertebrador. Cambiar el modelo de urbanismo para tener en cuenta, pues eso, la capacidad de vertebración de los trenes, tanto los de larga distancia, los de pequeña distancia, los mercados centralizados en esto, ese tipo de cuestiones. Cuando hablamos de recuperar la navegación de cabotaje, estamos hablando de recuperar también la vela en aquellos casos en los que sea posible, incluso como un complemento. Ya se está haciendo, por cierto. Hay muchos cargueros que tienen velas fijas para ganar un poquito de velocidad. Quizá hay que cambiar un poco el sistema y hacerlo todo más dependiente, aunque nunca exclusivamente de la vela. Hasta el siglo XIX se hacían todos los viajes transoceánicos en veleros y se podía hacer y se transportaba material. Claro, ¿qué sucede? No puedes mantener el volumen de carga que se transporta hoy en día. Pero no nos engañemos. La inmensa mayoría de las mercancías que se transportan hoy en día por el mundo son basura. Son cosas destinadas a fallar al cabo de muy poco tiempo. Y son un gran desperdicio de recursos y enormes fuentes de contaminación, particularmente por plásticos. Y cosas innecesarias, Antonio. Innecesarias completamente, porque son pura basura, es lo que son. Están pensadas para ser tiradas. Entonces, bueno, pues esto implica también una racionalización. Entonces, de hecho, yo no veo tan infactible mantener un comercio internacional de aquello que merece la pena con, por ejemplo, una navegación en la que la vela tenga un peso fuerte. No quiere decir que todo sea vela, pero que la vela ayude mucho, seguro. Coño, es anunciar algo que sabemos hacer, que sabíamos hacer, la que tenemos un conocimiento de experiencia y que además ya se demostró ser muy efectivo y un buen medio de comunicación. Por hecho, este sí que es con diferencia el más eficiente, que prácticamente no consume nada de energía. Pero bueno, eso en cuanto al transporte. Luego, evidentemente, hay la cuestión industrial y aquí recupero un poco pues esta idea que a Antonio Lechagora le ha gustado tanto. Yo hago una discusión de la recuperación de la integración entre la máquina y la procuración de energía, o sea, la integración de energía-máquina. Es decir, tú cuando haces un diseño de una máquina, tienes que pensar de dónde vas a sacar la energía. Y en algunos casos, cuando estás pensando en montar una fábrica, la montas en un sitio donde tengas esa energía a la mano. Y este es el ejemplo clásico que ha habido durante principios del siglo XX, cuando todavía la electricidad no era tan omnipresente y todavía, evidentemente, el petróleo no era lo que más se utilizaba. Pues tenías muchos ejemplos de fábricas que eran perfectamente funcionales, que generaban un montón de riqueza, incluso industrias textiles y demás que se montaban pues, a los lados de los ríos para aprovechar el impulso hidráulico del agua al pasar con sistemas que simplemente con un sistema de transmisión, ¿no? Con cadenas, con poleas, engranajes, etcétera, pues tú eras capaz de mantener en marcha los telares. Y tú, de hecho, generabas riqueza local, porque además hay una ventaja enorme de este tipo de sistemas de aprovechamiento local, y es que generalmente son más eficientes, aparte de que tienen menos impacto, pero es que generan riqueza local, porque una de las ventajas de la energía renovable es que es muy democrática por esencia, porque llega homogéneamente distribuida sobre amplios territorios. Con lo cual, realmente lo que tú tienes que hacer es captarla allá donde está y aprovecharla allá donde está, que de hecho es lo que la humanidad ha hecho siempre. El paradigma de esto son los cultivos. Los cultivos es una manera de aprovechar la energía renovable que llega localmente. Pues igual que hay esto, pues se pueden hacer muchísimas otras cosas, que incluye, por ejemplo, el aprovechamiento hidráulico, incluye el aprovechamiento de la energía solar en las zonas con alta insolación para producir calor, con compresión, o para incluso fundir metales se puede llegar a hacer. En las zonas más insoladas de España esto se puede hacer. Esto no es sencillo, requiere desarrollo, aquí hay muchas cosas. En el libro lo que también se dice es esto es simplemente un análisis de propuestas para empezar a trabajar. Porque además, que yo no puedo ser tan soberbio de creerme que yo con mis conocimientos de física, los que tengo, soy capaz de proponer todo un sistema industrial. Cuando aquí lo que haría falta es un ejército de personas con grandes diversidades de saberes para trabajar sobre esto y poner a punto, y habrá cosas que funcionarán y habrá cosas que no. Entonces, pero por lo menos empezar a buscar la dirección correcta, que no es este modelo de renovables eléctrica industrial que depende de un montón de materiales que no tenemos y que produce un tipo de energía que no es la que necesitamos, ¿no? Entonces, bueno, hay bastantes más cuestiones que se discuten, el papel de la agricultura, el papel del comercio, muchas cositas que se discuten en el contexto del libro, pero al final todas ellas son apuntes, son simplemente direcciones de trabajo. Evidentemente me habré dejado por mencionar muchas otras, ¿no? Y sí que hay una mención específica a sectores que hoy en día en España son muy relevantes,
que está claro que están condenados a una reconversión muy fuerte, sino a su desaparición. Y evidentemente estoy pensando primero en la fabricación de vehículos, sobre todo, digamos, automóviles, y en el turismo. El turismo en un mundo pues con menos energía y estresado ambientalmente. Pues... Es que sabemos que son cosas que la movilidad que tenemos ahora, eso es algo que tiene que desaparecer sí o sí, es una de las cosas que no va a poder sobrevivir. Además, no es una cuestión de elección, porque yo, cuando hablo de esto y tal, entonces usted propone, digo, yo no propongo nada. Yo te digo, esto es inevitable. Esto es como la ley de la gravedad, dice, esto va a caer. Usted haga lo que le parezca bien. A lo mejor puede usted mantener un cierto turismo de élite, sí. A lo mejor lo puede hacer. Pero pensarse que el turismo va a seguir generando como genera actualmente. Mismo el emperador Adriano viajaba por todo el Imperio Romano, bueno, ¿sabes? O sea que no. Bueno, y a lo mejor en un sitio se especializan en recibir a este emperador cada año, pero evidentemente tú no vas a tener el 14% de la actividad económica del país dependiendo de este señor. Entonces, esto también hay que ser realista. Claro, evidentemente, con unas cosas que pasan con el libro es que dice cosas que no gusta oír. Pero que son debates que es importante abrir, porque, a ver, somos adultos, ¿no? Y entonces tenemos que hablar de lo que está pasando y tenemos que discutir alternativas. Que a mí me parece bien que la gente diga, no, es que eso me parece mal, y que me diga, ¿y es que se puede hacer esto? Perfecto, propon. Pero dejemos de proponer tecnoquímeras. Porque la respuesta típica a los problemas que tenemos es, va a venir una fuente de energía mágica, pues eso, una fusión o no sé qué narices, lo después de todo. Ahora lo que se escucha mucho es que la inteligencia artificial es la que nos va a salvar porque va a encontrar la solución mágica a todos estos problemas. Bueno, yo si me lo permites, como muchas veces a nosotros llaman derrotistas, apocalípticos, o esta palabra que inventaron mal adaptada a los de Más Madrid con una estrategia equivocada, le llamamos colapsistas, a la gente que simplemente hablábamos de los límites del crecimiento y hablábamos del decrecimiento, que se tiene que ver aquí. Y ellos, bueno, pues básicamente son pues eso, los New Dealers, los tecno-optimistas. Yo digo, bueno, no, tecno-optimista, ya que estamos dispuestos a ponerle motes a los demás, pues a mí dejarme también, que yo también quiero jugar a eso. Entonces, si tú dices que soy catastrofista, apocalíptico, o ya en el paradigma del absurdo que soy colapsista, pues yo te diré que tú no eres un tecno-optimista, tú eres un tecnoflipado, incluso un tecnogilipollas, porque vamos, es que creer que la tecnología, simplemente porque a mí me vendría muy bien, mira, mañana a las 3 de la tarde se va a producir un milagro tecnológico que me lo va a resolver todo porque, oye, es que me va perfecto y así luego puedo dejar el niño en el partido de fútbol. Tú eres un tecnogilipollas. Es que es así. Y yo creo que hay que pensar, decirlo claramente, es decir, ya está bien de decir tonterías. O sea, no puede ser que además sea un comportamiento aceptable en una persona adulta. Como una persona adulta delante de unos problemas enormes que están encima de la mesa ahora mismo, ambientales y de recursos y sociales. No, es que va a venir una tecnología mágica que todo lo va a arreglar. Es que a mí esto es como si me dice, no, es que vendrán los Reyes Magos y me arreglarán todo. Digo, vale, colega, esto como diga un niño, lo puedo entender. Pero como diga una persona hecha y derecha, sinceramente no lo puedo entender. Vámonos, que tenemos sequía, vámonos a rezar un poco a la Virgen de las Cuevas. Exacto. Es la versión moderna. Esto además es interesante. Hay mucha reflexión, mucha literatura sobre esto y en particular hay un ensayo muy bueno de mi compañero Antonio García Olivares que no es tan fácil de recuperar hoy en día sobre el mito del progreso y las raíces del mito del progreso justamente en la Ilustración. Sí. ¿No? Y es sobre todo cuando empieza la Revolución Francesa, cuando entronizan a la diosa razón, es ese papel de la religión que es ocupado por la ciencia, que es un gravísimo error, porque la ciencia es un instrumento de conocimiento, no es una religión. Pero a mí esto además me ha pasado a veces, es muy significativo de la sociedad en la que vivimos. En una entrevista, por ejemplo, que me hicieron hace tiempo en Televisión Española con una presentadora que es maja, y yo hace mucho tiempo trato. Pero es una pregunta que se está haciendo un punto lógica en nuestro sistema social y cultural que vivimos. La primera pregunta que me hace ella es, ¿usted no tiene fe en la ciencia y en la tecnología? Fe. Y yo lo que le contesté es, digo, hombre, yo soy científico, prácticamente por definición no tengo fe en nada. Yo lo que creo es en el poder de la razón para hacer las cosas. Pero fe. Pero es interesante la elección de las palabras. Algo parecido me dijo el representante del PNV cuando estuve en el 2014 en el Parlamento Vasco, en la Comisión de Cambio Climático, Energía, no sé qué había, no era energía,
y tal. Y dice, es que yo en su presentación la veo muy pesimista porque usted no tiene fe en la tecnología. Y yo me dijo una cosa que además yo siempre digo, ¿no? Porque me dice, porque aquí puede haber avances que arreglan las cosas y esto no tiene por qué ir tan mal y no sé qué. Yo siempre digo lo mismo, digo, mire, las cosas, digo, no van a suceder simplemente porque nos venga muy bien que pase en este momento. Yo creo que los tres aquí presentes, seguro que si hacemos memoria nos acordamos del momento de nuestras vidas en que nos dimos cuenta de lo que era realmente la ciencia, ¿eh? Que pudo ser un poco antes, un poco después, pero cuando nos dimos cuenta de eso justo, de lo que estás diciendo, Antonio. Claro. Lo que es la ciencia, los límites que tiene. Bueno, sí. Pero hay una cosa que es importante y es que yo no puedo aceptar que un representante público tenga, digamos, que su manera de adoptar decisiones se base en una fe en un milagro. Sí. Porque a mí me parece un sistema de administración irresponsable. Es decir, usted lo que tiene que hacer es trabajar con lo que hay, con los datos, con lo que hay, con lo dado. Si después pasa un milagro, cojonudo, ya lo aprovecharemos. Y es lo que decía este tío, digo, oye, mira, usted lo que tiene que hacer, una administración responsable, lo que tiene que hacer es juzgar en función de lo que tiene. Y si después viene algo mejor, oiga, no quedará no se desaprovechará, no se preocupe que ya lo utilizaremos. Y bienvenido será. Pero hombre, no podemos decir, vamos hacia el desastre y a ver si hay suerte y justo antes de darnos el castañazo, aparece una mano mágica que nos salva. Y dices, hombre, por el amor de Dios. Eso es que como administración responsable, ¿cómo puede ser que esto, sin embargo, tú te lo encuentras en discursos oficiales de nuestros representantes públicos al más alto nivel? ¿Pero qué narices es esto? ¿Cómo hemos podido llegar hasta aquí? Bueno, Antonio, mira, esto nos lleva a una de las cosas y a uno de los capítulos más interesantes del libro, ¿no? Y es que la gente se siente engañada. La gente se siente engañada porque, bueno, ni la transición está siendo justa, ni ecuánime, ni está, digamos, levantando a los más humildes, sino que lo que está suponiendo es un trasvase de riqueza todavía más acentuado desde las capas más humildes hacia las grandes empresas y hacia el ecosistema político y empresarial que está llevando a cabo esta transición, que está abocada al fracaso. Bueno, que ya está fracasando, ¿no? Y aquí es donde surge un movimiento muy interesante a nivel social, sobre todo en Occidente, ¿no? Y que está abarcado en un capítulo que se llama la crisis social, ¿no? Y es el del escepticismo hacia la ciencia, es el del negacionismo, nos están mintiendo, esto no es verdad, se han inventado el cambio climático para hacer todas estas inversiones, o sea, todas estas cosas que están saliendo y lo estamos viendo, ¿no? Es curioso como en Aragón sí se están haciendo en algunos sectores las cuentas y se está viendo que el consumo de agua para los centros de datos que quieren mantener la inteligencia artificial, que pueda garantizar en cierto modo la optimización de todo lo que estamos hablando, de todo el ecosistema energético y de transición, pues salen todas las cuentas y ven que no sale con el agua, no sale con la energía y no sale con los materiales, ¿no? Y es que además, justo precisamente Aragón y concretamente la Universidad de Zaragoza y concretamente en donde yo estoy vinculado, ¿no? A la Universidad de Aragón, Facultad de Geología, hay estudios muy buenos, entre los que, por ejemplo, tenemos a Alicia Valero o a su padre, Antonio Valero, ¿no? Realmente el problema es... el problema gordo es un problema social. Y yo creo que esto es muy interesante, si acaso dar una última pincelada, si os parece, Antonio, sí. sobre este problema, porque es verdad que la gente se está sintiendo muy engañada y está surgiendo el negacionismo. Y con el negacionismo, el desapego a la ciencia. Y con el desapego a la ciencia, el tecnoflipalismo y el ecofascismo, finalmente. Sí, es que es carne de cañón la gente que entra en esa dinámica. Carne de cañón de lo peor, que son estos tecnoflipados. Justamente. Sí. Tecnogilipollas. Por cierto, que a mí me produce una enorme desazón ver a gente que yo consideraba que inteligente, y que es inteligente de alguna manera, que tenía un cierto nivel de formación y caer en todo esta paraciencia, esta pseudociencia, todas estas pseudociencias que hay por ahí. Vosotros estaréis hartos de leer cosas acerca del
de la... Bueno, nosotros tuvimos que escribir un artículo porque nos querían llevar a un debate con el coronel Baños, creo que era. Con el coronel Baños. Sí. Con Pilar Esquinas, imagínate. No, y bueno, pues, claro, ninguno de los tres a los que yo propuse, que era Antonio Turiel y el otro era yo, que me bueno, encasquetó Antonio Turiel, y el otro era Pello Oria, que ha sido el que ha estado en AEMET durante muchos años llevando la cuestión del calentamiento global, sobre todo en el Ártico y tal, ¿no? Ahora se ha desvinculado de AEMET y está trabajando en una empresa. Estuve el otro día con él en su empresa, en una empresa que hay en Pamplona. Y bueno, pues tuvimos que decir que no. Es decir, no, pero hombre, ya que somos tan buenos, porque como somos tan buena gente, escribimos un artículo que venía a dar una pincelada a que no merece la pena perder el tiempo, ni energía, porque al final gastamos no sé cuántos órdenes de magnitud más en desmontar todos esos bulos de que si se tiran presas, que si hay chemtrails, hay un montón de cosas. Pero, mira, la cosa es también, Juan Carlos, terrible desde el punto de vista de que grandes directivos de empresas o de sectores económicos relacionados con la energía saben que tenemos un problema con el almacenamiento, ¿no? Y sin embargo, ellos siguen R que R con que llenas todo de baterías y dices, vamos, y tu formación de ingeniero, tu formación además de directivo, primero en la empresa pública, luego en la privada, y te ha llevado a saber y conocer un poquito la obra, no solo de Bichot, sino también de Alicia Varero o simplemente un poco de sentido común. Tienes que saber que no tenemos... Pero eso, Antonio, yo creo que más bien va de cortoplacismo y de ganar dinero. Efectivamente. Es que hay pasta por detrás. Es que tenemos un problemón ahora mismo sobre la mesa y es lo que se llama... la ciencia, hablo de la ciencia, depende del dinero que cobres por ello, pues claro, entonces tenemos otro problema. ¿Entiendes? Pues verdad que sea... Claro, oye, hay una propuesta interesante, pues, ¿no? Por ejemplo, de almacenamiento. Podríamos tener hasta unos 15.000 megavatios de potencia instalada solamente de almacenamiento con el bombeo inverso, ¿no? Claro, hay que buscar los sitios, que es muy difícil, es muy difícil, pero hay que buscar los sitios que sean idóneos para ello. Muchos de ellos van a ser antiguas presas o embalses hidroeléctricos que van a hacerlo. Eso es una forma de almacenar. Y luego localmente, en pequeñas comunidades, hay mucho que hacer. Hay mucho trabajo pues, a través de las ofitas, cosas que van relacionadas con geotermia, que va a ser el futuro también. Y, por supuesto, pues ahí estamos la burbuja de la que ya habla en el libro, que es la siguiente burbuja, que es la de la biomasa, ¿no? Sí, bueno, no os olvidéis de que ahora mismo tenemos lo que son las clases altas. Es algo no es igual que la clase alta a la que estábamos acostumbrados. Ahora es lo que se llama una hiperclase globalizada. Es decir, una gente que cree que puede desvincularse en un momento dado del territorio y que, por lo tanto, puede dejar un territorio arrasado y ellos seguir con sus privilegios en otro sitio. Entonces, todo eso puede conducir a los peores escenarios que nos podamos imaginar. Y países arrasados, como hemos estado viendo en muchos casos, como estamos viendo ya, territorios enteros arrasados, poblaciones devastadas. Demostrando que no debieron de aprobar la asignatura de conocimiento de medio de segundo de primaria. Porque no han de saber que también son animales y necesitan ecosistemas funcionales para vivir. Sí, pero efectivamente son tan tecnoflipados, tecnogilipollas, que se creen que esto va a ser posible. A ver, hay una gente que sí que piensa que es elegida, ¿eh? Hay gente que piensa que por una serie de derechos de sangre o de derechos porque soy español, porque soy vasco, porque soy lo que sea, pues yo sí tengo el derecho sobre otros territorios y sobre otros cuerpos para que yo vivir bien y ellos mal. Y eso existe. Y es transversal en la política. Es decir, falta mucha humildad en los discursos que pues, ha apuntalado a la Iglesia, que ha apuntalado a un Estado totalitario, que no nos lo quitamos de encima porque su inercia es enorme. Y bueno, podemos meternos en temas de política, pero bueno, como no es la cuestión, es un problema que repercute en el pensamiento científico español, concretamente español. Todo esto hay gente que piensa así, pero podemos llamar las cosas por su nombre. Eso es clasismo, xenofobia y colonialismo, es que es lo que es. Sí. Es que, ¿sabes? Están por esta idea de la superioridad, madre mía, es alucinante. Yo sí que quería comentar, porque creo que es importante incidir, y en el libro, de hecho, le dediqué un poquito de espacio,
que todos estos movimientos de anticiencia y todo esto tienen su raíz, para mí, hay varios problemas, obviamente, pero claro, la ciencia se ha vuelto incómoda porque la ciencia está reflejando que hay una serie de situaciones de insostenibilidad que no podemos soslayar. Claro, la ciencia cuando te da nuevos gadgets para que pueda haber más producción y se pueda ganar más dinerín, pues esto está muy bien. Pero la ciencia cuando te habla de límites y de que tienes que limitarte a hacer cosas y que esto es peligroso, entonces ya no mola tanto y entonces eso también favorece que a veces los poderes económicos fomentan actitudes anticientíficas y además las financian muy bien. Y esto muchas veces detrás de algunos de estos movimientos puedes encontrar fácilmente pues fondos económicamente vinculados a los combustibles fósiles o a grandes capitales. Pero aparte de esto, que es cierto y que existe, hay una cosa que también es realidad, y en esto yo creo que los partidos que se llaman de izquierdas tendrían que hacer mucha autocrítica, y es que muchas veces con la excusa de los problemas, por ejemplo, ambientales que tenemos, y particularmente el cambio climático, se implementan medidas claramente regresivas. Y el paradigma de esto es lo de la zona de bajas emisiones en las grandes ciudades. La zona de bajas emisiones al final quiere decir que un pijo que se compra un SUV enorme de 2 toneladas, pero que es híbrido, aunque el tío probablemente en modo híbrido no lo utiliza casi nunca, excepto cuando conduce un poco por ciudad y demás, y que seguramente, por ejemplo, a nivel de emisiones de partículas pequeñas de la leche, por no hablar de las emisiones implicadas en el ciclo de vida de construir ese mamotreto, ¿no? Y todos los materiales escasos que tiene y la contaminación que genera y demás. Pero el pobre desgraciado currito, que a lo mejor vive en el extrarradio y que tiene una cafetera diésel de hace 20 años, que al fondo no consume nada y que contamina poco, ese no puede entrar. Ya. Entonces, aquí el problema que está viendo es con una medida bien intencionada, que tiene un fundamento lógico, se está poniendo una medida sobre la mesa que es claramente regresiva, que es claramente, que tiene un sesgo de renta. Y el problema es que se están tomando muchas medidas, por ejemplo, aunque parezca que no, las ayudas que se dan para la instalación de placas fotovoltaicas en los tejados. Yo, por ejemplo, que vivo en una comunidad de vecinos, que la parte de arriba no es tejados, sino que son, como pasa mucho en Cataluña, pues son terrazas donde la gente extiende la ropa. Entonces, ¿dónde coño vas a poner las placas fotovoltaicas? Pero claro, el que sí que se va a poder beneficiar es el tío que tiene una casa individual a 4 vientos, con sus vertientes bien diferenciadas en los tejados, que alguna incluso está medio bien orientada, y que va a poder coger y aprovecharlo porque además demandará una subvención porque él va a poder hacer esto. Entonces, hay mucho sesgo en las medidas. Y esto, la gente no es idiota, la gente lo ve. Lo sabe, lo sabe. Claro, la gente está viendo que se están tomando medidas en las que claramente hay una diferenciación por renta. Porque es verdad, porque es cierto, son medidas regresivas. Y como estas medidas se utilizan el cambio climático como excusa, la gente dice, el cambio climático es mentira, porque en realidad es una estrategia para meterme esto, para obligarme a comprar un coche que no me puedo permitir comprar y tal, y en el fondo es un mecanismo de extorsión económica y en el fondo esto es lo que está desmintiendo. Y tienen una parte de razón en lo que dicen, porque el cambio climático, yo siempre lo digo, es un hecho físico. Tiene que ver con la composición química de la atmósfera, tiene que ver con la cantidad de radiación que llega al Sol, la que es reflejada desde la Tierra, tiene que ver pues con la ecuación de Navier-Stokes y la dinámica de los fluidos turbulentos, son leyes de la física. Y esto es algo que la opinión que tengamos los seres humanos sobre ella le importa un comino, es un hecho, y es así. Es como intentar discutir la ley de la gravedad. Entonces, el cambio climático es un hecho físico. Pero lo que no es un hecho físico y lo que es muy discutible y tiene que ser discutido son las medidas que se toman o se dicen tomar en la lucha contra el cambio climático. Ahora, por ejemplo, en la España vaciada, pues hay una conciencia clara de que los grandes proyectos de despegue renovables son tremendamente abusivos, destructivos, colonialistas con el territorio y que pretenden crear zonas de sacrificio, más aún de lo que ya se ha hecho históricamente en todas estas zonas. Y tienen razón, es verdad. Ese es el modelo que se está intentando imponer. Pero claro, esto lleva a alguna gente a rechazar el cambio climático. No, el cambio climático es un hecho real. Que vengan unos jetas y basándose en un problema que hay, en una necesidad acuciante que tenemos, que es luchar contra el cambio climático, te la intenten meter doblada, con perdón. Eso es un tema distinto, es decir, pero esto no es nada nuevo tampoco. O sea, de jetas y aprovechados todavía ha habido, y evidentemente
los grandes capitales siempre intentan sacar tajada. Si lo vimos durante la pandemia, coño. O sea, es que es en una situación crítica, dura, difícil, yo intento ahí ver cómo hago para todavía sacarte más dinero. Pero eso no quiere decir, claro, también la gente razona diciendo es que la pandemia es mentira. No, la pandemia no era mentira. Ahora, lo que era mentira es muchas de mentiras que se dijeron de alguna gente para sacar tajada. Por supuesto que sí. Como siempre, porque es un modus operandi habitual. Pero es gracioso cómo al final se acaba cuestionando lo que es el hecho físico o médico o lo que sea. Y ya lo que es el paroxismo de esto es el tema de la Agenda 2030. La Agenda 2030 es un documento eminentemente político, pero tú cuando miras los ODS, excepto el 8, que me parece vergonzoso que después de la Comisión Brundtland del año 91, que dijo que el crecimiento sostenible es un oxímoron, porque es evidente que nada que crezca puede ser sostenible en un planeta finito. Pero bueno, pues parece mentira que te meten un gol por todas las cuadras y uno de los objetivos de desarrollo sostenible sea el crecimiento económico. Que además yo siempre digo que es muy sospechoso. Si os fijáis en el tema de los ODS, son 17, que es un número de mierda, porque es un número primo, te da unos sectores asquerosos ahí mal puestos. Geométricamente es poco estético. Claro, si hubiera sido 16, que eran los que tenían que ser, estaba muy bien, porque lo puedes dividir por 2, por 4, por 8. O sea, yo para mí que el 8 lo metieron ahí de rondón para que hubiera el crecimiento económico. En fin, que me disperso. Tú miras los ODS y ¿quién no está de acuerdo con los objetivos que se proponen? Pobreza cero, hambre cero, agua limpia. Claro, son objetivos que están bien. Si es que, ¿cómo se puede criticar eso? El problema no son los objetivos en sí. El tema de la Agenda 2030 en el fondo es un brindis al sol. Porque si a mí no me dices cómo vas a hacer eso, pues en el fondo no voy a decir nada. O sea, los objetivos, chico, para mí no me hace falta que se reúnan los mandamases de la ONU para decirme que esto es lo que queremos. Esto yo lo tengo claro desde que estaba en primaria, ¿vale? Pero lo jodido del asunto está en que cuando te están vendiendo ciertas ideas, ciertas políticas, de nuevo, claramente regresivas, con la excusa de la Agenda 2030. Y entonces la gente acaba reaccionando contra la Agenda 2030. Cuando la Agenda 2030 en sí misma es insípida. Porque la Agenda 2030 lo que pide son cosas de sentido común. Y en ese sentido no es problemática per se. Lo problemático es el uso que se hace de la manipulación. Y pasa lo mismo con el cambio climático, como pasó con la pandemia y como por desgracia pasará con tantas otras cosas que pasan estos años. Y ahí de nuevo pues es importante que haya información fidedigna, pero también tenemos una batalla muy dura, porque yo la cantidad de trabajo que dedico a hacer diseminación, a hacer divulgación y demás, y muchas veces nos llegas, o sea, ¿cuántas veces nos ha pasado? Bueno, esto Antonio ha sido testigo, al acabar una charla que te viene un centrailero de estos, ay, pero ¿tú no crees que los aviones modifican el clima? Y yo digo, sí, claro, los aviones modifican el clima, como los coches y los autobuses. De hecho, tiene un impacto mayor precisamente porque vuelan a altura. No, pero las estelas químicas, entonces, y que se empiezas a explicar los órdenes de magnitud, pero que la gente no tiene ni idea. O sea, quiere decir, yo siempre digo lo mismo, un huracán de categoría 3 tiene la misma cantidad de energía que consume toda la humanidad en un año. Es que la gente no es consciente de los órdenes de magnitud que implica la naturaleza. Es gigantesco todo. Entonces, bueno, pues la gente se piensa que sí, modificamos el clima como aquel que enciende y apaga un interruptor. Pues no sé, pero bueno.